muy importante, pero sobre todo ponerle mucha atención a la palabra de Dios es lo más importante de nuestro servicio. Que no se nos escape nada de lo que Dios quiere enseñarnos. En esta ocasión vamos a iniciar en el capítulo 8 de los Hebreos y vamos a aprender en esta noche cómo es que la Biblia enseña que Dios no necesita más sacrificios. Dios no necesita el sacrificio de nadie, ni de ningún hombre, ni de ninguna criatura. Hasta este momento, hemos podido comprender que Dios estableció en el Antiguo Testamento, en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando, lo estableció con un propósito. Lo estableció con el propósito de que este grupo de hombres constituidos por medio de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, pudieran solamente ser ellos y nada más que ellos, los que fueran los intermediarios entre Dios y el hombre. Es muy importante que ustedes comprendan esta parte que es muy, muy necesaria para poder comprender cómo es que Dios estableció este sacerdocio con este grupo de hombres, con esta descendencia, para que ellos solamente, absolutamente ellos fueran los intermediarios entre Dios y el hombre. La función del sacerdocio era acercar a los hombres a Dios. Esa era realmente la función de los sacerdotes. Y aprendimos que la forma de acercar al hombre a Dios, o la forma en que era esta forma de acercar al hombre a Dios, era imperfecta. Solamente estoy dando una contraseña de las cosas que hemos aprendido antes de entrar al capítulo 8. Y vemos que era una forma tan imperfecta que no llevaban a nadie, absolutamente a nadie, a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote lo hacía una sola vez al año, en el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación. Entonces Dios introdujo en el Antiguo Testamento el sacerdocio de Melquisedec, y este tipificaba o simbolizaba a aquel último sacerdote que vendría, óigame bien, que vendría a ofrecer un solo sacrificio, una sola muerte, una sola ofrenda, y con esta única ofrenda terminaría totalmente con toda la ley de los ritos, y ceremonias. Y entonces el pueblo ya no tendría que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo. Yo sé que ustedes, a través de esto ustedes saben la importancia que tiene, que no debe de repetirse. El que se atreva a querer repetir el sacerdocio, entonces está peleando contra el Espíritu de gracia, contra el Espíritu de Jesucristo, contra aquel sacrificio perfecto hecho una sola vez. Dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Entonces, esta ofrenda, este solo sacrificio, terminaría totalmente, completamente con la ley de los ritos y ceremonias, y dejar de repetirlo, para que ya no tuvieran que hacerlo a través, escuchen bien, de liturgias, de ceremonias, de sacrificios,
de peregrinaciones, de cuaresma, de sacramentos, de mandas. Ya no tienes que regalarte un mechón para poder recibir un milagro de parte de Dios. Absolutamente no. Dios, a través de su sacrificio, abolía totalmente aquellas cosas que pertenecían al orden antiguo, al orden establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Y de la muerte de Cristo vemos, y desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, vemos que se inauguraba un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y a través de un sacerdocio eterno, imperfecto, inmutable, para siempre, óigame bien, fue tan perfecto este sacrificio que ya el hombre no necesita la intervención de otro ser humano o de otro hombre para poder interceder por usted o para poder interceder por el hombre. El sacrificio de Jesús fue tan glorioso, tan sublime, que le quitó todas las posibilidades, todas las formas y todas las ideologías al hombre para que le pudiera entender que no necesita de ninguna forma la intervención de otro hombre igual que nosotros para poder allegarnos a Dios. O sea, hablándolo más claramente, ya no se necesita un cura o un padrecito, ni misas, ni peregrinaciones, ni mandas, ni golpes de pecho, ni un cardenal, ni un papa. Ya no se necesita absolutamente a nadie para poder tener comunión con Dios. Absolutamente a nadie, mucho menos a hombres idólatras, violadores y pecadores. Porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio. Ya no necesitamos a nadie, absolutamente a nadie. Lo siento mucho, desde hoy se quedan sin chamba todos los curas con nosotros. Desde el sacrificio de Cristo, todo aquel que quiera acercarse a Dios, Dios quiere que lo haga a través de la muerte y el sacrificio de Jesús. Lo hemos estado aprendiendo a través de estos capítulos 7, 8 y 9. Este mensaje lo vemos repetitivamente. Y yo creo que si estas personas leyeran el libro de los Hebreos, se quitarían de volada la sotana y dijeran: no más sacrificio, no más intervenciones. Porque el hombre no tiene capacidad de intervenir por el hombre. Ahora, ¿qué es la misa? Óigame bien, ¿saben ustedes qué es la misa? Es la repetición del sacrificio levítico. La repetición de un sacerdocio que quedó completamente abolido con la muerte de Jesús. Y ellos no saben que ya no hay necesidad de matar a Cristo en cada misa. Y la misa es la repetición del sacrificio de Cristo, dicen, por los vivos y por los muertos. La palabra misa en el hebreo es la palabra misá y significa ofrenda. ¿Y a quién ofrendan cuando se hace este acto repetitivo? Ofrendan a Cristo, o sea, lo vuelven nuevamente a sacrificar. Vuelven a sacrificarlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y están ellos continuando, o tratando, o pretendiendo hacer algo que está completamente abolido, algo que ya Dios abolió, ya se acabó. Y aquí, con la muerte de Cristo, dice: se acabó completamente los presentes y los sacrificios.
¿Por qué? Porque con una ofrenda ya Él perfeccionó a los que se acercan a Dios. Con una sola ofrenda, dice la Biblia, Él puede hacer perfectos, santos a todos aquellos que se allegan a Dios. Y no necesitamos la intervención ni la intercesión de un hombre. Lo único que necesitamos es arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Si ya lo recibiste como tu Salvador, como tu Salvador personal, lo único que tienes que hacer es arrodillarte donde quiera que estés, en la sala, en la cocina, en el trabajo, donde quiera que estés. Y allí inmediatamente estás delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vive en nosotros. Y para poder tener comunión con Él, no necesitamos la ayuda de nadie. Lo que necesitamos es rodillas, nada más. Y poder arrodillarnos y platicar con Él. Dijo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pedid y se os dará. Medida apretada, rebosante. Eso quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de tener una comunión profunda con Dios a través de la oración. La oración es lo que más nos acerca a Dios, lo que más comunión nos da con Dios. Por supuesto, la lectura de la Biblia y la oración. ¿Por qué? Porque con la oración fortificamos nuestra comunión con Él, fortalecemos nuestros lazos espirituales con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces ahora en el capítulo 8 y vamos a aprender dónde está Cristo y cuál es la función que ahora está desempeñando en este tiempo. Dice en el capítulo 8: así que la suma acerca de todo lo dicho es que tenemos tal pontífice. Vean ustedes la palabra impresionante, tal pontífice que se asentó o que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Vemos aquí algo muy importante acerca de lo que es el sacerdocio. Vemos primeramente, vamos a ver que en el santuario de donde Cristo está ministrando en este tiempo, porque óigame bien, esto es algo que tenemos que aprenderlo en esta noche. ¿Y por qué ya no hay templos como lo eran en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo de Jesús? Donde ya no hay edificios dedicados a Dios, donde ya no existe esa ideología que nosotros tenemos, o la idea que tenemos de que cuando llegamos a un lugar, a un templo, a un lugar donde se alaba, se glorifica a Dios, o pretendemos que ese lugar, que ese templo está dedicado a Dios, y en cuanto entran, que no haga nadie haga ruido, porque aquí está la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros somos los que somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver en diferentes partes esta enseñanza. En el capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, vamos a ver primeramente el santuario donde Cristo nos está ministrando. Del versículo 2 al versículo 6, vamos a mirar el pacto de Jesús. Y luego del 6 al 13 vamos a ver cómo es que este es el mejor pacto. Y por eso es que vamos a tratar de dividir esta enseñanza en estas tres partes. Ahora bien, capítulo 8, versículo 1. El punto principal que venimos diciendo es que tenemos un sumo pontífice, el cual se sentó. Vean ustedes y notemos la palabra se sentó. Si ustedes fueran judíos y conocieran la ley de Moisés,
y entendieran lo que significa que un sumo pontífice se sentó, esto debería de causarles un gran impacto. A lo mejor ustedes no lo habían analizado, pero esto debería de causarles un gran impacto como judíos al ver a Cristo sentado. ¿Saben por qué? Porque ningún sacerdote ni tiene, ni puede, ni debe de tener el privilegio de estar sentado. ¿Por qué los sacerdotes, óigame bien, no podían sentarse? Y la razón es por la que ahora entendemos que Cristo, dice la Biblia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y esto demuestra que Jesús tiene un sacerdocio superior. Veamos el capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 11 y versículo 2. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los sacerdotes estaban cada día constantemente ministrando, haciendo sacrificios que no podían santificar, que no podían quitar los pecados, pero hablando de Jesús, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Vemos que los sacerdotes, versículo 11 del orden levítico, no podían sentarse. No había sillas tampoco en el santuario ni en el tabernáculo. No había sillas para que ellos pudieran sentarse, sino que estaban haciendo algo continuo. No tenían descanso. No había forma de poder decir: voy a comprarme un sillón rico de piel para poder sentarme y ponerlo en el santuario. ¿Sabe por qué? Porque no tenían descanso. Sin embargo, vemos en el versículo 12 que Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio perfecto, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios. O sea, esto indica la superioridad del sacerdocio levítico. Y aquí es donde podemos darnos cuenta que cuando Jesús dice que se sentó a la diestra de Dios, entonces dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya terminó el tiempo de los presentes y de los sacrificios, porque Él hizo uno solo y acabó con el pecado. Con una sola ofrenda es capaz de darnos el perdón, es capaz de darnos sus promesas, de darnos su visión, su entendimiento, su salvación y todas las riquezas espirituales que nosotros deseáramos, lo que en el antiguo pacto no podían alcanzar los antiguos. Al decir se sentó, quiere decir consumado es, ya no más sacrificios. Se acabó. Aquí paró completamente la ideología de los presentes y sacrificios. Sin embargo, vemos que ellos no se podían sentar. Es como el cura católico: cada domingo, cada día, cada instante, cada momento, siempre y constantemente ministrando los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, la liturgia de la misa no puede quitarte los pecados, o no puede quitarle los pecados absolutamente a nadie. A nadie, porque lo que quita los pecados del hombre, óigame bien, es solamente la muerte de Cristo en el Calvario. Gloria a Dios. Y ese suceso glorioso no se puede volver a repetir. No se puede volver a repetir ese suceso. Sería como si fuera un sacrificio imperfecto.
Entonces, ¿con qué atrevimiento, con qué autoridad se atreven a estar haciendo constantemente el sacrificio de la misa, de las liturgias, de las mandas, de todo eso? ¿Por qué? Porque no han entendido todavía que se abolió el sacerdocio. Y si se abolió el sacerdocio, entonces también es necesario que se abole también, que sea abolida la ley. Ya entendimos de los presentes y de los sacrificios. Bueno, para empezar, ni siquiera pertenecen a la orden de Aarón. Para empezar, no sé con qué autoridad se paran y decir que son sacerdotes. Y tengo toda la autoridad espiritual y el conocimiento para decirlo con toda franqueza y con todo respeto. Así que no se puede volver a repetir lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué? Solamente se hace un teatro, una pantomima de lo que Cristo hizo. No puede ser de otra forma. Algo que tuvo lugar en la cruz del Calvario no puede ser ni siquiera imitado, por lo menos. Cristo dijo en Juan 19:30, dice que en su muerte dijo él: consumado es. Consumado. O sea, se terminó. Es algo que ningún sacerdote pudo haber mencionado. Nadie pudo decir, ni en el antiguo pacto, ni en este tiempo, ni en ningún tiempo, haber dicho consumado es. Solamente Jesús lo pudo hacer, solo Cristo. Él es el sacerdote eterno. Se acabó por completo. Ya no hay nada, ya no se le puede añadir al sacrificio que trajo redención al mundo. Así que desde ahora en adelante, 0 ofrendas. 0 completamente ofrendas. Se acaba, ya no hay nada de eso para ir a Dios. Es solo y exclusivamente a través de Jesús que nosotros podemos tener contacto con Dios. Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque es el punto donde nosotros tenemos acceso para poder tener comunión con Dios. Y no importa lo que el hombre haga, las pantomimas que haga, el párate, siéntate, haz esto, al otro, no. Ya entendemos que Jesús hizo algo glorioso, algo que podemos ahora disfrutar cada uno de aquellos que hemos conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso entendemos ahora que el sacrificio de Jesús es más sublime de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y no vamos a subestimar lo que Él hizo por nosotros. Antes, al contrario, le damos valor, le damos verdaderamente el sentido de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que le damos a Él solamente la gloria, la honra y el honor. A nadie, absolutamente a nadie más, nosotros nos vamos a rendir. Solamente Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Arriba Cristo. Bendito su nombre. Ya el ser humano no puede venir a Dios diciéndole: Señor, sana a mi hijo y te prometo a eso que se le quite a usted. No voy a ser un religioso. Es más, ni siquiera diga: te prometo que le voy a hacer mejor. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está su vida? O te prometo esto, te prometo el otro. O sea, ya no hay nada que pueda agradarle a Dios. Nada, absolutamente nada. Solamente la fe. Porque dice la Biblia, Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe es lo único que mueve a Dios. La palabra imposible determina que ya no hay nada que nosotros, por nuestro propio esfuerzo,
por nuestra propia capacidad, por nuestro propio conocimiento, pudiéramos hacer para agradar a Dios. Así que ya entendemos por qué razones que ahora Cristo está sentado ministrando de una forma distinta. Ya no en un santuario hecho de hombres, sino en un santuario en el reino de los cielos, de donde Él intercede por nosotros. Este sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto, dice la Biblia que vive para interceder por nosotros constantemente. El antiguo sacerdote tenía que hacerlo cada día y cada día. Habiendo obtenido eterna redención, está en el trono de Dios intercediendo por nosotros. Óigame bien, Él está vivo para interceder por nosotros, para ayudarnos en nuestras flaquezas. Porque ¿qué hemos nosotros de pedir como conviene? No lo sabemos, pero dice la Biblia que Él, a través de su Espíritu que mora en nosotros, pide por nosotros, aún con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque Él está vivo, Él es real, Él habita en el creyente. Él ha convertido el cuerpo en el que nosotros estamos militando, lo ha convertido en una morada donde Él habita, donde Él mora, donde Él lo ha tomado como un santuario. Escúcheme bien lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y ahora Él administra a través de nuestras vidas. Imagínense la importancia que tiene que Él esté constantemente envuelto en nuestro diario vivir, viviendo en nuestra mente, en nuestras pasiones, en nuestro estilo de vida, en la forma en que nosotros nos dirigimos constantemente. Piénselo, Cristo habita en nosotros. Él dijo claramente: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vino a nosotros? En espíritu, a morar en el creyente. Y desde ese momento nos hemos convertido en templo y morada de Dios. Y es ahí donde Cristo está, óigame bien, administrando, llevándonos en un proceso, en un desarrollo, hasta que por fin lleguemos a la meta final. El apóstol Pablo decía: yo no hago cuenta de haber alcanzado todo, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que sigamos adelante, porque Él está en medio nuestro. La última frase, o la parte final del capítulo 8 dice: a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto nos demuestra la aprobación de Dios. O sea, ya la salvación del hombre está completa. Y cuando tú recibes a Cristo, recibes absolutamente toda la obra de redención. Se lo voy a volver a repetir. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, en tu corazón, tú estás recibiendo toda la obra de redención. Recibes todos los beneficios. Recibes todos los privilegios, recibes los dones espirituales, no nos falta nada, la obra de expiación está completa. Óigame bien, en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús estamos completos, o sea, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Es mentira que si no hablas lenguas no eres salvo. Eso es una blasfemia, es una locura. O si no haces cosas extravagantes, no eres salvo. Óigame bien, desde el momento en que recibes a Cristo y comienzas a obrar en la palabra de Dios, tú estás completo, no te hace falta nada. Es mentira que ven para que recibas el Espíritu Santo. Ven, hermano, recibe el Espíritu Santo. Mentiras, usted ya lo tiene todo. Perdón. ¿Por qué? Porque desde el momento
que nosotros recibimos a Cristo, óigame bien, estamos recibiendo toda la obra de redención. Esos son dones del Espíritu Santo. Pero ya lo tenemos todo, o sea, ya lo único que estamos haciendo es desarrollando los dones espirituales cada día en la práctica, en nuestra forma de vida. La diestra de Dios es un lugar también de exaltación y de poder y de señorío. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, vayan ustedes conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios, hablando del sacrificio perfecto, Dios también lo ensalzó a lo sumo. Vean ustedes lo que esto realmente significa. O sea, estamos entendiendo que la diestra de Dios es un lugar de exaltación, de poder, de señorío. No un brazo derecho, como muchos creen. Dios le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vemos entonces que la diestra la diestra de Dios es un lugar de exaltación. En Efesios capítulo 1, versículo 19, vean ustedes algo muy importante para poder comprender y abonar más a esta enseñanza de lo que significa la diestra de Dios. Dice el versículo 19, capítulo 1 del libro de los Efesios: y la cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ay, 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 saborelo esto. Saborelo. Ya entendimos que la diestra de Dios es un lugar de exaltación, de señorío. Dice el versículo 19 que nosotros recibimos esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahí está el lugar de exaltación de parte de Dios, por la operación de su poder, de su potencia, de su fortaleza. Quiere decir que nosotros también somos participantes de esa exaltación y de poder y de señorío. ¿No dice eso la Biblia? Que nos dio a nosotros, nos llamó reyes y sacerdotes, nos llamó a nosotros también para ser nosotros verdaderamente unos señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es el Rey de Reyes? Porque Él es el máximo Rey y nosotros, los reyes chiquitos. No sé si lo comprendió, pero yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios quiere exaltar a sus hijos, la cual obró en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza a la iglesia, sobre todo, diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todo con todo y todas las cosas. Quiere decir entonces que Jesús fue exaltado a un nombre que es sobre todo nombre, y al sentarse a la diestra de Dios significa que no hay nada ni nadie, óigame bien, en el cielo ni en la tierra superior a Jesucristo. Escuche bien, esto es muy importante que lo podamos nosotros analizar de una forma en que podamos verdaderamente disfrutar de esto. Eso quiere decir que no hay nadie
Absolutamente nadie superior a Jesucristo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. La palabra diestra es su poder, su fuerza, su autoridad, su dominio, su imperio, su reino. Jesús dijo en Marcos 14:62 algo que es muy importante. Dijo: yo soy, les dice Jesús, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuál es la diestra de Dios? Su dominio, su imperio, su reino, su poder, su fortaleza, su autoridad. Y eso es precisamente, lo que muchos todavía no han podido comprender. Al leer este versículo, muchos piensan que en el cielo hay dos tronos y que Jesús está sentado al lado derecho de alguien, de un viejito reumático. Y no es así. No es así, porque Jesús es la misma sustancia de Dios. Él es el que hinche todas las cosas con su poder y su gloria. Y no hay nadie superior a Él. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él es el nombre eterno de Dios. A Él sea la gloria y la honra de esta tarde. Señor Jesucristo, a ti sea la gloria. Como bien sabemos, la palabra diestra significa mano derecha. Pero en la Biblia no indica un lado, ya que Dios es espíritu. Y además es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él no tiene derecha ni izquierda. Él es todo. La palabra diestra en relación con Dios, ya entendimos, significa su poder, su dominio, su imperio, su reino, su autoridad. Por eso es que dice la Biblia que Cristo se sentó a la diestra de Dios con toda potestad y gloria. Él dijo claramente, Apocalipsis 1:8, todo, absolutamente todo lo que allí describe es exactamente lo que Cristo es. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice? Que es el Todopoderoso. Entonces Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso es que Él es el Todopoderoso, porque está con toda potestad y gloria, reinando como el único Dios y Salvador, y nuestro Señor Jesucristo. Él es y Él es. Si Él no fuera absoluto, no fuera todopoderoso. Y si existiera alguien más que Él, entonces sería medio poderoso. Quiero decirles algo muy importante de lo que realmente representa la derecha o la derecha o la diestra. ¿Se recuerdan ustedes que en una ocasión los apóstoles le dijeron: Señor, ¿nos puedes dar chance de sentarnos a tu diestra en el reino de los cielos? ¿Qué les contestó Jesús? El sentarlos a mi diestra o a mi siniestra no es mío dárselos. Vamos a entender algo muy importante aquí, con esto termino. Y apenas vamos en el versículo 1. Vean ustedes, la derecha siempre representa a los ojos de Dios el perdón y la justicia. El Sanedrín estaba formado por 70 miembros. Eran 70 miembros y 2 escribas. Para que ustedes comprendan esto. Un escriba estaba al lado derecho y el otro escriba al lado izquierdo. Y esto lo hacían, ellos se reunían cuando tenían que juzgar algún caso. Por ejemplo, algún caso de adulterio, fornicación, cualquier cosa. Y los escribas eran los que estaban
escribiendo y viendo el caso, y el de la derecha daba las absoluciones, y significa despojar de toda responsabilidad penal a quien se estaba acusando de algún delito o de algo de cierto, de alguna situación que necesitara algún tipo de disciplina. Ya decíamos, el de la izquierda, ya vimos, daba las absoluciones. El de la derecha era el que daba el último veredicto. Y esto significa, óigame bien, que el de la derecha era el que daba las absoluciones, o sea, el que tenía la autoridad de poder despojar de toda responsabilidad, o sea, darlo por inocente. Solamente lo podía hacer el de la derecha. El de la izquierda era el que lo juzgaba. Entonces, vemos que la derecha siempre representa a los ojos de Dios el perdón y la justicia. Vemos entonces que Jesús, vean ustedes algo que esto es muy importante, al sentarse a la diestra de Dios, no solamente vemos que es un lugar de exaltación, sino también la derecha es un lugar de perdón y de bendición. Allí la importancia de lo que tiene que ver todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Quiere decir que una persona que estaba siendo juzgada estaba pensando en el de la derecha. Ese es mi enfoque, porque en el lado derecho estaba el perdón, óigame bien, el perdón y la justicia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, quiero que ustedes vean algo muy, muy importante aquí para poder entender esto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere. Aquí es donde está el punto más importante si tú quieres estar como lo pidieron los apóstoles. Señor, ¿me das chance de estar a tu derecha? ¿Y cuántos quieren estar a la derecha, a la diestra? Ya sabemos que la diestra, ¿qué es? Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiere decir que esto es un reinado al que Dios nos va a llevar. Es un reinado al que Cristo nos quiere llevar. O sea, Dios está dispuesto a compartir su gloria con nosotros. Por esto dice la Biblia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la gloria de Dios, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. O sea, no tenga temor, no tenga miedo. Al que venciere le voy a dar el reinado que se merece. Y en 1 de Juan capítulo 5, por último, versículo 4 y versículo 5. 1 de Juan capítulo 4, versículos del 4 al 5. Dice: porque todo aquello que es nacido de Dios, óigame bien, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque es solamente a través de la fe que podemos nosotros agradar a Dios. ¿Quién es aquel que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces quiere decir que al que venciere, o sea, a los que venzan. Y en esta noche es muy importante que ustedes y cada uno de ustedes consideren que nosotros, al venir a Jesús, tenemos la promesa de ser más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de aquel que nos ama. ¿Eres nacido de Dios tú en esta noche?
Porque dice la Biblia que el que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Verdaderamente tú ya naciste de nuevo? Es una pregunta muy importante para su vida espiritual. ¿Ya experimentaste el nuevo nacimiento? ¿Naciste de nuevo? Si realmente tú estás dentro de ese proceso, entonces eres más que vencedor. Tienes que vencer. Tienes que vencer. Tienes que vencer. Tienes que vencer. Porque nos espera un grande galardón en el reino de los cielos. Al lado de Jesús. Al lado de Cristo. Al lado de Cristo. Esa es la gloria en esta noche. Pónganse de pie, mis amados. Así que nosotros seremos también exaltados hacia la diestra de Dios. Qué precioso momento. Vamos a ser exaltados a la presencia de Dios. Vamos a ser trasplantados en el reino de los cielos. Al que venciere, le daré que se siente también en mi trono, en mi reino, en mi poder, en mi exaltación, porque reinaremos con Él para siempre. Es la promesa que tenemos en esta noche. Así que, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu promesa en mí. Tú me vas a exaltar, tú me vas a llevar hasta ese lugar, porque estamos esperando ese momento. Estamos esperando el momento de partir de esta tierra